Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. En Lanús creemos en la educación de calidad. Por eso estamos entregando kits de robótica a los centros educativos del municipio, para que nuestros chicos aprendan nuevos conocimientos científicos que son la base de las industrias del futuro. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. Paladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Mi invitado de hoy es un médico neuropsiquiatra, investigador principal en salud mental. Ha egresado de 4 carreras, ha dictado 500 conferencias, ha escrito 5 libros, ha hecho publicaciones científicas a nivel nacional e internacional, se ha capacitado acá y en el exterior, es especialista en Alzheimer. Palabra, por cierto, más que autorizada para hablar de todo esto. Mi invitado de hoy es el doctor Fernando Taragano. Gracias por estar, doctor. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bien, y yo digo el Alzheimer, ¿no? Es como una enfermedad, toda enfermedad es temida, pero hablando así con amigos y con gente, decir, no, yo no quiero pasar por ese proceso en el cual te transformás en un ente, no conoces ni a tus hijos, ni a tu mujer, ni a tu padre, ni a tu hermano, por momentos sí, por momentos no. Qué enfermedad terrible, ¿no? Es una enfermedad devastadora, es una enfermedad muy cruel, más allá de que algunos por ahí la pasan peor, otros no tan mal, pero es una enfermedad devastadora del cerebro y está considerada como una enfermedad seria. En medicina hablar de algo serio es muy grave, digamos, ¿no? Digo yo porque todo lo genera en sí el paciente, digamos, que padece el Alzheimer, pero el entorno familiar o de amistades, como se ve afectado por esa calidad de vida de esta persona, ¿no? Totalmente, eso es una bomba que estalla en el cerebro del paciente y la onda expansiva impacta en toda la familia, en todas las personas más cercanas, sin ningún lugar a dudas, que inclusive el Alzheimer excede a un tema médico. Por supuesto lo excede, es un tema de salud pública y es un problema de políticas sanitarias. Claro. ¿Sabes qué es una pandemia? Es igual que el coronavirus. ¿Cuántas personas sufren el Alzheimer en nuestro país, por ejemplo? Aproximadamente, no me equivoco si yo te digo entre 600 y 700 mil personas y sufren Alzheimer, pero cuidado, el Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas. Claro. Hay otras más que son muy parecidas al Alzheimer y más o menos en total se calcula 1 millón de personas. A ver, doctor, identificamos el Alzheimer con la pérdida de memoria, ¿no? Sí. Las otras degenerativas que provocan También, cambios o pérdida de conductas, pérdidas de... Mira, si bien el cerebro es uno solo, por supuesto que Sí. algunos sectores del cerebro tienen alguna especialización. ¿Por qué al Alzheimer se lo identifica con la pérdida de la memoria? Porque tradicionalmente la enfermedad comienza atacando la zona donde reside la memoria inmediata. Ah, ok. Otras enfermedades, un primo hermano del Alzheimer es la enfermedad de Pick. Comienza en otro sector del cerebro, no es exactamente la misma enfermedad, pero es muy parecida y comienza afectando las emociones y las conductas. Típicamente... ¿Esto qué provoca concretamente? Lo más característico del Pick y lo que más impacta son las personas
que van a la calle y se desnudan y generan una especie Ese es el de cambio delito. de conducta, digamos. Ese es el cambio de conducta, generan mucha desinhibición, por ejemplo. Ah, ok, ¿no? ok. De hecho, muchas veces cuando uno los ve, una persona que hizo ese tipo de conducta, yo deseo que sea enfermedad y que no sea un delito simple de abuso Claro, sexual, ¿no? claro, Porque claro. te convertís en una persona víctima de una enfermedad. ¿Y esa persona tiene conciencia de eso que está haciendo? Al principio sí, al O principio. sea, él se desnuda, por ejemplo, y yo me desnudé en la calle después, ¿o no? Sí, puede suceder, claro, y sienten mucha culpa y mucha vergüenza, claro que sí. Después, eso tiene tratamiento, Obvio. por supuesto, y lo mismo que el paciente con Alzheimer. El paciente con Alzheimer te dice, mirá, vengo a verte porque me falla la memoria. Está bien, a todos nos falla la memoria, ¿no? Sí, a todos, sí, sí. a todos, por estrés, por depresión, por ansiedad, porque está con fiebre. O por la cuestión cronológica del paso del tiempo, el Por desgaste supuesto. de la maquinita. por El decirlo desgaste así. de la maquinita, exactamente, y nos falla la memoria. Pero cuando vos empezás a investigar y vos ves que ya no es el desgaste tradicional, efectivamente el paciente sufre, sabe que tiene Alzheimer. Y hoy hay maneras concretas de confirmar un Alzheimer. Y entonces tú tenés 65, 68, 75 jóvenes años y sabés que estás afrontando una enfermedad muy dura. Fernando, ¿tienen características por la sociedad en donde vive esa persona, hablando de distintos países, que se manifieste el Alzheimer más en algunas sociedades que en otras, o no tiene nada que ver? No, esa es una buenísima pregunta, ¿sí? Y eso se ha demostrado en los últimos 10 años. Por supuesto que la enfermedad es una enfermedad propia de nuestro cerebro, pero Sí. además tiene características regionales, según donde tú vivas. Ajá. Y tienen determinadas evoluciones. Algunos lugares evolucionan más, otros evolucionan menos. Lo más fácil que yo te puedo decir es, evolucionan mucho peor en los países donde sus ingresos económicos son denominados medios a bajos. Entonces vos tenés la misma carga de enfermedad, si vivís en determinado país vas a tener un pronóstico un poco más difícil, y si vivís en otro país, por el acceso a la medicina, por la facilidad de entrar a los sistemas médicos, te van a cuidar un poco mejor, y entonces la evolución ya es distinta. Entonces, ¿qué te quiero ratificar con esto? Según donde vivas, también va a ser así tu pronóstico. Claro, porque yo digo, en sociedades que son más violentas, un país que está en guerra durante, por ejemplo, mucho tiempo, o que las condiciones económicas te llevan a tener una vida desastrosa o complicada, ¿todo eso influye en el momento en el Alzheimer? Sí, definitivamente que sí. La mala noticia es que influye en muchas otras enfermedades también. Sí. El estrés, por decirlo. Coronarias o Por corazón, supuesto, todo pero eso. por supuesto. No es que te va a generar el infarto de miocardio, pero te lo dispara. Vos tenés la enfermedad por obstrucción de las arterias coronarias y el estrés lo único que hace es le tira queroseno a un incendio y eso le va a producir a la diabetes, a la hipertensión arterial y también al Alzheimer. Al Alzheimer y a todas las enfermedades degenerativas, las microvasculares. Tenés pequeños infartitos que ni te habías enterado y de golpe con el estrés todo esto se empieza como las burbujas a ver más de estos pequeños infartitos hasta que empiezan a ponerse cerquita una del otro. Y entonces lo que es una burbuja chiquitita se convierte en una burbuja más grande. Eso es en realidad un infarto un poquito más grande, ¿no? Claro, vos sabés que mi padre murió a los 83 años y en los diagnósticos previos a su muerte, y le hicieron una serie de estudios, me dice, tu padre tiene pequeños infartos. Sí. El Ese es un cerebro. poco, digamos, el 18% de Sí. las personas de más de 60 años Sí. podemos tener lo que se denominan pequeños infartos silenciosos, porque es un poco el costo de vivir. Cualquier auto de la marca, la mejor marca que te guste, Si se usa, se desgasta. si se usa, se desgasta, obviamente. Y nuestra máquina biológica también. Y hay una capacidad de desgaste fisiológico, normal. Claro. Los huesos, las articulaciones, todo. Los músculos, nuestras neuronas y nuestras arterias. Pero claro, también es una cuestión hay determinada capacidad de tolerancia. El cerebro es muy tolerante. El cerebro se banca muchos Mucho. pequeños infartitos Ajá. en silencio. Sin que eso te provoque un cambio evidente en tu vida, digamos. Sin que eso te provoque un cambio evidente en tu vida. Claro, eso se calcula que le ocurre al 18% de la población. Ahora, es mejor que no te pase. Sin lugar a dudas. Es mejor que no te pase. Bien, digo, por suerte no es una enfermedad muy presente. Si hablamos de 700.000 personas en una población de 45 millones de habitantes,
En el global es correcto, Ajá. pero todos queremos vivir muchos años y queremos vivirlos bien. Sin dudas. Y el principal factor de riesgo para tener un Alzheimer o las enfermedades parecidas, por eso te digo, es hasta 1 millón de personas en Argentina, Sí. están por arriba de los 65 años. Entonces vos en los últimos años tenés mucho más riesgo de tener estas enfermedades. En gente joven, ¿hay Alzheimer o no? Sí, mira, la persona más joven que a mí me tocó asistir con Alzheimer ajá. tenía 38 años. Pero por cada uno de 38, creo que te voy a traer 200 que tienen 72. La edad tradicional en la República Argentina, y lo digo por los estudios que hemos hecho, sí. es entre los 72 y los 75 años. Hoy, una persona de 72 años, joven. No solamente jovial, sino que perfectamente joven. Totalmente. Entonces, de golpe, esa es la abrumadora mayoría. Y después tenés que a partir de tradicionalmente de los 65 años hasta los 90 o hasta los 100, vos tenés, a medida que vas creciendo, es como la velocidad de un auto. Vos vas más rápido en un auto, más riesgo tenés de accidentarte. Entonces, más años tenés, más riesgo tenés de tener estas enfermedades, que no significa que las vayas a tener. Es ¿no? una probabilidad. Es una probabilidad. Exactamente. Mucha gente puede estar ahora viendo o habrá leído en estos días una noticia que siempre hay que ser cauteloso, digo yo, con esto, porque como cuando se habla nuevo medicamento para el cáncer, nuevo medicamento para esto, y toda la gente cree que por ahí ya viene la solución a eso y no es tan así. En los últimos días lo que ha surgido, Fernando, es la noticia de un nuevo medicamento, el primero que ha salido en los últimos 20 años para ayudar a combatir al menos en parte el Alzheimer. Como vos autorizada que sos en esto, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es cierto, es una buena noticia. Es una buena noticia, pero genera al mismo tiempo un montón de desafíos por delante de difícil solución. ¿Por qué digo que es una buena noticia? Porque los buenos medicamentos que tenemos hasta ahora son sintomáticos, o sea, para decirlo en fácil, son más bien parches, ¿sí? Que ayudan y ayudan mucho. Este nuevo medicamento... Lo que hay hasta ahora contienen la enfermedad, pero... avanza inexorablemente en líneas generales. La enfermedad sigue avanzando, Sí, la frena un poco, digamos. La frena un no es poquito. que te van a curar los medicamentos que hay hasta hoy en día. No, hoy para que tú sepas el porcentaje de pacientes con Alzheimer que vos podés decirle qué buen pronóstico que tiene, qué buena evolución, está en el 10-12%. O sea que si vos la ves por el lado negativo, entre el 88 y 90% tienen evoluciones muy difíciles. Pero claro, hay que salir a buscar ese 10%. Claro. Cuando vos decís de 1 millón de personas con estas enfermedades, tenés 100.000 que pueden ir un poco mejor, claro, es mucho. Bueno, pasa que 900.000 tenés que lucharla. Este medicamento se consideró que iba a ser considerado bueno si superaba el 20% de mejora, comparado contra darle talco. Se llama placebo técnicamente. Placebo, ¿no? exactamente. Exacto. Entonces, si superaba el 20% del beneficio comparado contra un medicamento que se llama placebo, que es nada en realidad, sí. que vos creés que estás tomando el medicamento, porque esto es importante, vos tenés que tener el convencimiento pleno de que estás tomando el medicamento. Por eso vos te dicen, te estás tomando Exactamente. o te dimos la vacuna. Exactamente, tal cual. Bueno, este medicamento superó... Ni siquiera el que la aplica, en el caso de la vacuna, sabe si es placebo o no, como para darle. Pero cuando se hicieron los estudios, y se hacen los estudios con las vacunas, a vos te aplican y ni el que lo aplica sabe si... Por eso te exacto, ni tal lo cual. sabe. Nadie lo sabe, exactamente. Lo sabe una computadora en realidad. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió? Dio un 22% de mejoría. Y 22. Vos decís, bueno, 22 no es mucho, pero es más de lo que teníamos. Según donde te pares. Claro. Exactamente, según donde te pares. Entonces, no es ninguna panacea. Como tú muy bien dijiste, hay que ser prudente. Pero claro, venimos de más de 20 años de investigaciones que se caían. Nosotros aquí en Argentina y nuestro grupo ha investigado prácticamente todos los anticuerpos monoclonales. O sea que yo te lo digo por conocimiento directo. Entonces, claro, cuando vos se cae de golpe este medicamento, aunque no sea ninguna panacea, tú decís, mejoran un 22% y además el mecanismo de acción es distinto, ya no es un parche sintomático, sino que están modificando el decurso de la enfermedad. Entonces, te da entusiasmo, científicamente es un gran avance, hay obstáculos a vencer.
La FDA le ha pedido algún otro requisito a futuro, ¿no? La FDA, mira, le ha dado una autorización que se llama acelerada. En realidad es una autorización que está predeterminada a que esto se siga ratificando en el futuro. O sea, okay. Es muy importante. Es como le dice, señor, usted puede usar esto. Sí. Ahora puede medicar este producto, pero en el futuro me tienen todos los estudios que se hagan, me tienen que ratificar los beneficios que tienen hoy en día como mínimo. Exactamente, tal cual. Lo has sintetizado a la perfección. Acá hay una discusión importante que el Ministerio de Estados Unidos contrató una serie de expertos externos y los expertos externos votaron en contra del medicamento. Pero la FDA, y es muy importante porque es lo mismo que hizo con las vacunas, dijo, a ver, yo tengo una presunción de que esto puede funcionar. Hay presunción válida de que esto puede funcionar. Okay. Como no tengo nada superador, yo te lo apruebo. Y vos, como acabaste de decir, vas a seguir estudiando para ratificarlo. Si no lo ratificás, te quito el permiso. Este es el esquema actual, se llama una aprobación acelerada. Bien, por ahora ese producto está en Estados Unidos, o no ha salido siquiera a la venta. O no ha salido a la venta todavía. No. Está recién autorizado por la FDA, va a salir en Estados Unidos rápido. Aquí ¿Es intravenoso? Sí, es intravenoso, es una hora completa del medicamento en la vena, hay que darlo con una bomba especial, obviamente nosotros lo hacíamos porque así es obligatorio hacerlo con las bombas especiales, es algo que todo el mundo conoce, cualquier terapia, cualquier neonatología lo conoce, no es nada raro ni difícil, pero no es tomar una pastilla. ¿Sí? Sí, claro. Y además el medicamento arrancó mismo en los Estados Unidos caro. Caro, es un medicamento caro como todos los anticuerpos monoclonales. Claro. También y al menos en la primera etapa, después se estandariza el precio, por ahí tiende a bajar, pero sí, por eso por supuesto. Falta tiempo. Claro, ¿no? que en medicina uno dice todo aquello que verdaderamente ayuda es barato finalmente, ¿no? Sí, nada más que hay gente que tiene acceso a eso y otras personas que no lo pueden hacer. Ese es uno de los grandes desafíos, que es no generar inequidad social, mismo en Estados Unidos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Mismo en Estados Unidos. El costo es $56.000. De todo el tratamiento, ¿no? Se especula, ahí estás contando camillero, diagnóstico, resonancia, traslados, medicamento, aplicación, todo eso calculan en los Estados Unidos más o menos $5.000 por mes. Más o menos $55.000, $60.000. Yo estoy casi seguro, no va a salir lo mismo acá, va a salir mucho menos, pero para nosotros, para nuestro bolsillo, va a ser igualmente de caro que para el bolsillo de allá. Eso es así. Esta es una de las objeciones que se hace. Vamos a ver qué hace Europa. Los medicamentos que hoy tenemos desde hace 20 años, al principio, por ejemplo, en Inglaterra, ¿qué dijo? Ok, yo te lo autorizo, pero te lo pagas de tu bolsillo. El sistema de salud inglés no te lo va a pagar. Y hay que decir que el sistema de salud inglés, aun siendo un país bien neoliberal, es uno de los mejores sistemas de salud de cobertura para el adulto mayor, ¿eh? Eso siempre lo hemos dicho. O sea que se destaca por eso, digamos. Se destaca. O sea, probablemente mucha cobertura para el adulto mayor. Muchísima cobertura, y lo hace el Estado con los impuestos que abonan todos los ingleses, ¿verdad? Y sin embargo, ellos dijeron, ok, te lo probamos, pero lo pagas vos, no lo va a pagar el sistema. Mi Dios. Después, con el tiempo, lo absorbió el sistema inglés. Claro. Sí. Ya era otro costo también, me imagino. Sí, claro que sí. Son medicamentos igual costosos, pero no tanto como esto. Los anticuerpos monoclonales son costosos. Y tú sabes quién promovió todo esto, César Milstein. César Milstein, nuestro premio Nobel. Fue el primero que hace 30 años empezó a trabajar con todo esto. Fernando, y hay la forma, en medicina dice que la prevención es un factor importante, o sea, cuanto más temprano confirmamos si tenemos una enfermedad o no, puede ser mucho mejor el tratamiento o la calidad de vida de esa persona. Leía por ahí también que está ahora la detección del Alzheimer a través de un análisis de sangre. ¿Eso va en ese sentido, va en ese camino? Sí, a las dos partes de la pregunta. Sí, a la primera parte de que efectivamente, y esto es una afirmación que acaba de volver a hacer la FDA, porque es un ente regulatorio, y que un ente regulatorio te diga es mejor intervenir en el Alzheimer
cuanto antes se le diagnostica, es todo un hito para un ente regulador, porque confirma lo que los médicos venimos diciendo hace mucho. Una cosa es que todavía no tenga curación, y otra cosa muy distinta es que vos la puedas diagnosticar antes. ¿Por qué? Porque podés hacer prevención. Y se ha demostrado, volviendo a una de tus preguntas, ¿qué pasa según donde vivís? El país que vivís. El país en el que vivís, la sociedad en que vivís. Vos en determinados lugares hay determinadas piedras que te van a acelerar la enfermedad. Si vos sacás las piedras del camino, entonces la enfermedad retoma su velocidad inicial, que es más lenta. En otras regiones del país, de la Argentina, eso es lo que nosotros pudimos demostrar, no es lo mismo Patagonia que el noroeste, que el noreste, que el centro, claramente no es lo mismo, lo hemos mostrado. Entonces vos, por ejemplo, por decir algo, en el noroeste sacás determinadas otras piedras distintas en el camino. Y esto, una vez más, lo demostró Inglaterra, con sus propios ciudadanos ingleses. O sea, entonces, esto responde a tu primera parte. Y la segunda parte es sí, vamos en dirección de poder hacer en poco tiempo más. Acá está la Clínica Mayo tomando una gran ventaja, un liderazgo muy importante, y yo calculo, es especulativo de mi parte, pero en 2 años vamos a poder estar teniendo la posibilidad de hacer la confirmación de lo que tú sospechás clínicamente, porque el diagnóstico no lo hace el examen de sangre. El diagnóstico lo haces tú como clínico y lo que querés es confirmarlo, como en toda la medicina. Exactamente, y un costo menor también. Muchísimo. Que los estudios actuales. Muchísimo menor que los estudios actuales, por supuesto que sí. Nos plantamos ahora en esta situación, digo, me entero que tengo Alzheimer, me lo dice mi médico. ¿Qué tengo que hacer yo como paciente? Y a su vez me entero que mi madre, mi padre, mi pareja tiene Alzheimer. ¿Qué hago yo con respecto a eso? Vos solés tirar penales, ¿no? Fáciles, muy difíciles respuestas, porque ese es el kit de la cuestión hoy. Claro. Porque como toda enfermedad crónica es algo que dura mucho tiempo y todavía no tiene solución terapéutica. Entonces, ese es el kit de tu pregunta que acabaste de hacer. La primera pregunta es si uno quiere saberlo. Entonces, tú como médico no te podés oponer. Es lo mismo que querés saber si tenés un lunar en la mano y querés saber si es un melanoma. Claro. Tenés todo el derecho del mundo. O tenés todo el derecho del mundo de saber si tenés un dolor acá en la boca del estómago, si es un cáncer de páncreas. Entonces, vos querés saber si tenés un problema en la memoria, querés saber si es un Alzheimer. Entonces, a todas las personas que quieren saberlo, se les dice. ¿Eso qué te permite a ti? En primer lugar, volver a tu pregunta anterior. Saquemos todo lo que te va a hacer mal. No aceleremos la enfermedad inútilmente. Claro. Perfecto. Y tú sabes que desacelerando la enfermedad, los ministros de salud de todas partes del mundo, al final de una década, va a tener muchísimos menos ciudadanos afectados de Alzheimer, solamente por quitar piedras del camino. Entonces, tú te enteraste, o yo me enteré que tenemos Alzheimer, cualquiera de los dos, entonces podemos empezar a sacar esas piedras del camino, que son las tradicionales que los cardiólogos nos vienen enseñando hace años para las arterias coronarias. Sí. Mirá, aflojá con el cigarrillo, con el colesterol, ojo con la diabetes, ojo el sedentarismo, la retracción social, por eso el confinamiento para evitar a la pandemia ha puesto en evidencia muchísimos problemas cognitivos, pero bueno, hay que hacerlo. Entonces cuando tú sacas todos esos piedras del camino, decís, bueno, pero no me estás curando. Bueno, sí, técnicamente no te estoy curando, pero ¿sabes qué? Tu enfermedad va a ir muchísimo más lento, claro, y vas a tener muchos más años de intelectualidad y autonomía. Y después, ¿qué hacer cuando las personas, tú tenés un ser amado en tu familia a quien se le diagnostica esta enfermedad? Lo primero que yo te voy a sugerir es lee mucho. Toda enfermedad crónica, cuanto más se sepa de ella, mejor la vas a poder afrontar, el paciente y la familia. Eso es lo primero que yo te diría. El saber te lleva a cómo interpretar a la otra persona y entender a la otra persona. Por ejemplo, si no sabes, entras en un camino equivocado de críticas. Mira, una consulta muy común es, suponete que yo soy tu hermano mayor, y tú me llevas al médico porque me decís, no sabés, Fernando pregunta cada media hora la misma pregunta. Estoy que no lo aguanto más. En realidad, yo no estoy recordando que te pregunté
Y por eso te vuelvo a preguntar. Y así es como muchas veces hacemos el primer Si yo diagnóstico. supiera que te está pasando eso, no diría, me está preguntando cada media hora algo, ya no lo soporto más. No dirías eso porque sabes de qué se trata, ¿no? Claro, te cambia radicalmente, por supuesto. Bien, nos quedamos casi sin tiempo. El principal trastorno de los argentinos, ¿cuál es? Hoy, Sí. sin ningún lugar a dudas, te voy a responder la irritabilidad. Lejos, Qué horror. lejos. Lo que pasa es que la irritabilidad toma después distintos caminos. La irritabilidad puede llevarte al pánico, a la ansiedad, a la depresión, dispararte un infarto agudo de miocardio, dispararte tu diabetes, dispararte la hipertensión arterial. Pero lo que tenemos los argentinos, sin ningún lugar a dudas, es la irritabilidad. Y la irritabilidad es una emoción primaria con la cual venimos genéticamente a la existencia. O sea que Exactamente. estamos hablando de algo bien primigenio y primario que nos afecta a los argentinos. Escuchaba a un psiquiatra amigo que decía, tenés que tomarte las cosas con humor. Te va a ayudar a quitar la irritabilidad porque en definitiva el otro no te soluciona nada. Y sí, Cuando ves así, plantate un poco, decir, disminuí la tensión y todo, y tómatelo con más humor y te va a ser más llevadera la vida. claro que tu amigo y mi colega psiquiatra te está pidiendo que tengas salud mental. Claro. Porque para poder Nada tomarse, más. claro, nada más Claro. y nada menos que, por supuesto, claro que si podemos hacerlo con humor es que estamos promoviendo nuestra propia salud mental. Claro que sí, sin ningún lugar De a eso dudas. se trata. Un placer haber charlado y gracias por todos los conocimientos que hemos incorporado. El placer Fernando. ha sido para mí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, tal como son. Los primeros que descubrieron los compuestos de la yerba y la energía que te da son los guaraníes, los primeros habitantes de esta zona que comentábamos, sur de Brasil, Paraguay, Misiones. Tengamos en cuenta que Misiones no era Argentina. Exactamente, Era- tienes razón.